Lo tenemos en línea al vicepresidente de CRA, que es el señor Gabriel Rademacher. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gabriel? Los saludo. Buena jornada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, en primer lugar vamos a comenzar hablando del tema más actual. Justamente hoy empezamos la jornada con un comunicado desde CRA donde se habla del tema del trigo, que se lo está acusando de alguna forma de esta suba del pan, y bueno, se han expresado sobre ese tema, ¿sí? Sí, es un tema largamente explicado, largamente discutido y que el gobierno evidentemente no quiere interpretar de la manera correcta y busca transmitir un mensaje distorsionado, responsabilizando al productor agropecuario de la movida de precios que pueda haber en los alimentos, los incrementos de precios en los alimentos, cuando está absolutamente comprobado que la participación de los productos, de los commodities, productos agropecuarios en el precio final de los alimentos en góndola es mínimo. Estamos hablando nunca más allá del 8 al 10% del insumo que sale del campo y llega en concepto de precio al alimento en góndola. Pero bueno, el gobierno insiste en ese planteo como una manera de deslindar responsabilidades del desmanejo que hay de la economía. El verdadero problema está fundamentado en la tremenda carga impositiva que tienen todos los productos, siempre en el orden del 30, del 40, del 50 y más, dependiendo cada uno de los productos, y de la pérdida tremenda del poder adquisitivo de nuestra moneda, del salario, que impacta generando, como consecuencia de la inflación, menor poder adquisitivo, menor poder de compra de alimentos y de productos en general. Allí lo que tratamos nosotros es, una vez más, de explicar y poner con números cuál es la realidad de la composición de los precios de los alimentos. Claro, en este tema concretamente del pan estamos hablando que ha aumentado otra vez, y bueno, decir, el trigo no es el responsable. Estaba viendo acá las cifras que ustedes planteaban, no llega al 13% de la incidencia en el valor. Y bueno, si se hacen otros cálculos, no llega al 7%, lo que están planteando ustedes en ese sentido. Pero claramente no es interpretado de esa forma desde el gobierno. Claro, a ver, más allá de las interpretaciones que se le pueda dar, hay realidades que son insoslayables. La composición de precios del pan, lo mismo ocurre con la carne, lo mismo ocurre con la leche, lo mismo ocurre con todos los productos de la canasta alimenticia. La mayor incidencia está en la carga impositiva, está en la parte comercial, en la parte de transporte, que también tienen su componente impositivo que los condiciona sobremanera. Y en eso está el peso del Estado. Después, la composición del insumo en sí, bueno, es la más chiquita de toda esa suma que hace la ecuación final de los costos. Pero el gobierno quiere responsabilizar al productor agropecuario de esta situación de precios, cuando la realidad indica que la situación proviene de los desequilibrios micro y macroeconómicos que terminan generando una inflación que está en el orden del 4 al 5% mensual, y es lo que termina generando ese impacto tremendo en el bolsillo de toda la gente. Pero explicarlo a través del aumento del precio de los commodities es tratar de tapar el sol con la mano. Gabriel, preguntarle, porque también veíamos y podemos relacionar esto bastante parecido, el tema de esto de tratar de frenar la suba de los precios en los alimentos, y escuchábamos tiempo atrás Paula Español, por ejemplo, secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, que hablaba que no les va a temblar el pulso para cerrar las exportaciones de carne. Bueno, bastante parecido en este caso. Primero hablamos del trigo, hablamos ahora de la carne, pero siempre estamos en el mismo orden. Y, a ver, eso surgió como una amenaza al cierre de exportaciones de carne. Previamente había sido al cierre de exportaciones de maíz, que llegó a concretarse y rápidamente lo dieron vuelta a partir de las reacciones del productor agropecuario. Lo que se intenta con eso es volver a la receta fracasada que se aplicó en épocas anteriores, algunas muy cercanas, de intentar inundar el mercado de productos, cerrando las exportaciones,
y con eso se genera en el cortísimo plazo una caída de precios, pero después, como consecuencia del desincentivo de la producción, porque producimos mucho más alimentos de lo que somos capaces de consumir en la Argentina, pensemos que producimos alimentos para 400 millones de personas, es decir, 9 veces más argentinas de la que nosotros habitamos, de manera que a partir de esas decisiones y las caídas consecuentes de producción, la situación se da vuelta y el producto empieza a incrementar mucho más de precio y termina generando un efecto absolutamente contrario al que intentan hacerlo. Lo que pasa es que de cara a una elección en la que el gobierno ve que puede tambalear su triunfo, recurre a estas recetas nada más que para una situación de coyuntura. Y después lo que ocurre, ya sabemos que es caída de producción, caída de productores, cierre de plantas frigoríficas, pérdida de puestos de trabajo. Lo hemos vivido. No hay que teorizar, hay que simplemente ir a ver qué ocurrió en este país cuando se aplicaron esas medidas. O en cualquier otro país a donde gobiernos de sesgo intervencionista, de corte populista, han aplicado medidas similares. Pero bueno, acá parece que lo importante no es la solución de la situación del país, sino ganar una elección. Y frente a eso nosotros nos manifestamos, ponemos claramente cuál es nuestra postura. Gabriel, con respecto a reuniones presenciales o virtuales con autoridades del gobierno, cuando hablan, ¿cuáles son las respuestas o cuál es la postura que se predomina en esas reuniones? Hace 2 semanas exactamente, cuando tuvimos la última reunión con el ministro Basterra como comisión de enlace, una reunión online, el ministro desterró cualquier tipo de posibilidad de intervención del mercado de la carne, de cierre de exportaciones de carne o de cierre de exportaciones de maíz. Eso fue a las 20 horas del día jueves, hace 2 semanas. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, salió la secretaria Paula Español diciendo justamente lo contrario. Entonces ya a esta altura no hay ni siquiera un discurso unificado dentro del gobierno y uno no sabe a qué atenerse, porque lo que te dice un ministro después es desmentido por una funcionaria de segundo o tercer rango, que directamente desconoce el criterio del ministro. Entonces es tan grande el divorcio de ideas adentro del gobierno que genera esto que hay que tratar de evitar, que es la falta de certezas y de certidumbres para generar mayores inversiones, mayores producciones y el ingreso de divisas, que es lo que el país está necesitando. Este tipo de actitudes espantan la inversión, espantan los capitales. Bueno, realmente no quiero meterlo en ese tema, pero estaba pensando, bastante parecido sucedió con el ministro de Salud, Nicolás Trota, que había estado hablando de que la presencialidad no estaba en riesgo y después salieron suspendiendo el tema de las clases y toda otra historia que ya conocemos relacionado con el tema de salud y escuela. Pero ahora, me gustaría hablar un poco del tema delito rural, que es uno de los temas, me parece, también más preocupante después de lo económico, de decir tanto daño que se ha generado a través de distintas tipologías de delito dentro de lo que es el campo, el ámbito rural. ¿Cómo estamos en ese sentido, Gabriel? Lamentablemente sin avances concretos en lo que respecta al gobierno nacional, no hemos tenido más respuestas que la creación de un registro para ir anotando los delitos, pero no hay nada que contemple la posibilidad de prevención y de castigo. Se habló hace un año atrás de la posibilidad de determinar que este tipo de acciones vandálicas pasaran a ser catalogados como delitos y nada de eso ha ocurrido. El Congreso está imbuido en otras discusiones diferentes y ha dilatado y pospuesto este tipo de discusiones que realmente hacen no solo a la seguridad de la propiedad privada y a la seguridad del productor, sino también a la generación de un clima propicio de inversiones. Cuando el productor invierte y después no tiene la seguridad jurídica y la seguridad respecto a lo que va a producir, y la caída de inversiones es una consecuencia directa.
pero mientras el gobierno, los distintos gobiernos, no reconozcan la importancia estratégica que tiene el sector productivo agropecuario y lo comuniquen de esa forma, se genera estas actitudes de vandalismo que ni siquiera son catalogadas como delitos. Entonces es una situación sin salida. Hace falta un mensaje muy claro condenando estas acciones y ese mensaje no está presente. Gabriel, preguntarle, recordando un poco su anécdota, su situación personal en aquel momento cuando incendiaron uno de esos campos donde habíamos hablado oportunamente y usted decía agradecido de alguna forma que no habían tenido daños humanos, que nadie se había visto perjudicado, sí lamentando daños materiales en aquel momento. ¿Cómo se resolvió esa situación? Porque siempre decimos lo más difícil de todo es dar con el tema de los autores de estos hechos que ocurren concretamente en el ámbito rural. No hubo ningún avance ni en esa ni en la mayoría de las causas que se abrieron por roturas de silobolsas, por incendios de campos, incluso se llegó a la muerte de un productor agropecuario en Misiones, pero no hubo ningún esclarecimiento, porque, a ver, al ser situaciones que no están catalogadas como delitos, a ver, no tienen importancia para la justicia, son actos de vandalismo nada más. Por eso es importante generar una ley que realmente catalogue a estas acciones vandálicas como delitos, pero nada de eso hay, no ha habido ningún avance. Había un proyecto de parte de Sergio Massa, no pasó nada con eso tampoco, entonces. Absolutamente nada, no hubo predisposición del Congreso a tratarlo. Hay temas que aparentemente son más importantes que la seguridad jurídica de la propiedad privada en este país. Gabriel, me gustaría pedirle una opinión respecto al tema de biocombustibles, que es otro de los temas que atañen al sector agropecuario y que también se están tratando, bueno, ahora con una prórroga. Así que, ¿qué nos puede decir en representación de CRA? A ver, nosotros hemos planteado nuestra preocupación frente a lo que era la caída ya de la ley de promoción de biocombustibles, que implica una instancia de inversión muy importante para el sector agropecuario, aparte de la posibilidad de ir hacia un combustible más amigable con el medio ambiente. Pero bueno, aquí han primado aparentemente los intereses del lobby petrolero y se ha buscado a través de un proyecto oficial disminuir el corte de mezcla de combustibles, lo que genera de nuevo un desincentivo muy fuerte a la inversión de la producción agropecuaria. Ha habido una prórroga ahora para discutir un nuevo proyecto de ley. Nosotros estamos embanderados atrás del proyecto de ley de las provincias bioenergéticas que lleva la firma del diputado Gutiérrez de Córdoba y que creemos que es el que reúne las mayores contemplaciones que surgen de los distintos grupos económicos y productivos. Creemos que es el que contempla más o menos las mayores coincidencias, que mantiene el nivel de corte y genera un incentivo a la producción. De la otra manera es asumir una actitud genuflexa hacia el lobby petrolero. Esa es la realidad. Claro. Para cerrar, Gabriel, quería preguntarle, porque usted ya a lo largo de toda esta nota ha planteado la opinión, bueno, que es de público conocimiento también, pero ¿hay alguna expectativa en algún lugar, digamos, de poder llegar a algún acuerdo, algún entendimiento por parte del gobierno? Porque usted decía, bueno, con estos desencuentros que hay entre a lo mejor el Ejecutivo y lo que dicen desde un ministro, y bueno, la verdad que es todo tan pero tan cambiante, pero ¿tienen expectativa, un foco de esperanza? Nosotros ponemos toda nuestra predisposición, y me animo a decirlo por las 4 entidades gremiales del campo, nosotros por CRA, en generar un clima de diálogo sincero, concreto, en el que se pueda avanzar. Como comisión de enlace tenemos un trabajo de 14 puntos a donde se le pusieron primero a los candidatos a presidente, después al propio presidente sobre la mesa, cuáles son los requerimientos que necesita el país para fomentar la producción agropecuaria, que parten de conceptos tan básicos como la división de poderes y el respeto a la propiedad privada para avanzar después
en distintos aspectos que tienen que ver con la producción. Lamentablemente no ha sido considerado con la seriedad y la dedicación que esto requiere, porque implican tiempos que exceden largamente los tiempos de la producción, los tiempos electorales. Implica una planificación de país en cabeza de un estadista. El problema es que si uno dialoga con un ministro, si dialoga con el propio presidente, que nos ha recibido en 2 oportunidades y que después no ha trasladado en acciones concretas lo acordado, lo conversado, es muy difícil confiar en que una próxima eventual reunión pueda tener un desenlace positivo. Realmente cuesta creerle y el campo no le cree a este gobierno porque no ha cumplido una sola de las promesas que nos ha hecho. Ni siquiera ha cumplido, por ejemplo, la promesa de devolución de derechos de exportación a los pequeños y medianos productores, que está lejos, después de 1 año y 2 meses, de haberse concretado en su totalidad. Realmente es muy difícil dialogar en estas condiciones. Le quiero agradecer por este contacto, Gabriel. Ha sido muy amable como siempre. Muchas gracias a ustedes y a disposición. Un abrazo grande, saludos. Muy bien, buena estrella. Hablamos con Gabriel de Rademacher, que es el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas.